Gracias, muchísimas gracias por continuar con este su telediario 1+1. Nos place recibir aquí ahora, en la entrevista en primer plano, a Rogelio Henao, hijo, qué decir, porque el papá se llama igual. Así es. Quien es diputado y encabeza la comisión de la Cámara de Diputados que ha estado indagando sobre el tema de las cámaras de cuentas. La permanente y la especial. Y bueno, también fue la que sugirió la terna para elegir a los miembros de la actual Cámara de Cuentas. Rogelio, ¿en qué punto estamos con relación al informe que ustedes tienen que presentar al hemiciclo? Bueno, saludar primero a toda la audiencia de 1+1. Luego que el Congreso, en su rol fiscalizador, designara una comisión especial, después de que varios miembros de la Cámara de Cuentas en medios de comunicación hicieran denuncias muy graves sobre situaciones que pasan o pasaron en la institución y que diputados de diferentes bancadas políticas sometieran resoluciones para iniciar un proceso de investigación. Luego de conformar esa comisión, nosotros como comisión hicimos la solicitud de información, de actas, de videos, también entrevistamos a todos los miembros de la Cámara de Cuentas, también a la Secretaría General Auxiliar, y recibimos toda la documentación de cualquier interesado en el proceso. Los mismos miembros de la Cámara de Cuentas depositaron sustentos a posiciones que llevaron a la comisión, y analizando todo esto, se decidió por mayoría el pasado sábado rendir un informe aprobar un informe donde se establezcan las faltas determinadas a cada uno de los miembros de la Cámara de Cuentas. Hay algunas faltas que se le aplican a todos, pero hay algunas que son individuales. El informe va a contener de manera individual la responsabilidad de cada quien. Entendemos que luego que llegue el informe sea público, la sociedad va a poder hacerse un juicio de qué entendió y el concepto que entendió la comisión como falta grave. Y entendemos que la situación actual de la Cámara de Cuentas no puede continuar y el Congreso está jugando su rol. Pero en el caso de ustedes, la comisión tiene plazos, tiene límites. No, ya la comisión cumplió. Ya tiene su informe. Ya ahora falta presentarlo público. Hay unos procesos internos y por la gran cantidad de documentos se toma más tiempo para hacer público. Pero ¿y la decisión? Juicio político. Sugerir al Pleno en las faltas graves que determinamos para iniciar. ¿Y cuáles son esas faltas graves? Vamos a esperar el informe, pero al final lo que nosotros hicimos como comisión fue constatar las mismas acusaciones que se hicieron los miembros de Cámara de Cuentas uno hacia otro. Ahora se ha querido como ver que el Congreso se está metiendo al proceso al revés, o sea, nosotros validamos las acusaciones que se hicieron en los medios de comunicación y luego en las entrevistas y que ellos luego sustentaron ellos mismos de un lado. El tema es, Rogelio, que para que se produzcan juicios políticos, la legislación establece qué es lo que tiene que ocurrir. No es simplemente decir faltas graves. Tiene que poner nombre y apellido. ¿En qué aspecto se ha violado la...? Bueno, nosotros establecimos, hay un precedente que también lo usamos como referencia, que fue el proceso de juicio político del 2008, que aunque era otra constitución, había el mismo vacío de faltas graves y eso, y tomamos como referencia que se tomó como faltas graves en ese momento, pero también nosotros a cada quien le imputamos puntualmente qué artículo de la ley se entendió que violó, qué procedimiento entendemos que se violaron de los reglamentos, qué aspecto de la Constitución se entendió no se cumplió, y todo eso con sustento documental de actas, videos, declaraciones, informaciones internas que fueron provistas por ellos, por ejemplo, correos electrónicos, y todo lo que se le imputa por parte de la Comisión Especial está sustentado en pruebas. Y entendemos que luego que sea público la sociedad va a poder hacer un juicio de ese proceso. Es un proceso también que requiere, luego de que se conozca el informe, una mayoría muy especial de 2/3 partes de los 109 votos. 127 legisladores
que estén de acuerdo con el proceso, y ninguna fuerza política actualmente lo tiene. Esa comisión que tú encabezas está integrado por representantes de los distintos partidos que tienen presencia en el Congreso. Algunos de esos partidos se oponen a un juicio político y otros sí. Y si eso es así, es imposible que se apruebe un juicio político en la Cámara de Diputados porque nadie tiene la mayoría cualificada para hacer eso. Bueno, lo que te puedo decir es que algunos miembros de partidos, todavía no hemos visto una posición oficial de un partido, pero entendemos que antes de tomar una posición se debe conocer el informe y de qué se le acusa a los miembros de la Cámara de Cuentas antes de emitir un juicio, porque vemos opiniones adelantadas y entendemos que es a desconocimiento de qué se le está imputando. Y aquí en el informe habrán elementos que ya no se hayan debatido a nivel público, porque el tema de esto es... Salió claro que a la sí. luz pública que... Hay varios aspectos que no se fueron divulgados en los medios de comunicación, pero sí en las entrevistas y sí en el análisis de la documentación que fue entregada a la Cámara de Diputados, que se entregaron las actas de estos años de gestión, todos los videos. Nosotros pudimos comparar qué pasaba en el Pleno en los videos y qué se transcribían en las actas. Entonces, hay muchas cosas... que no era exactamente lo mismo. Hay muchas cosas que la comisión se hizo juicio y van a estar contenidas en el informe. Y la Cámara de Diputados, se hace un mea culpa sobre todo la comisión de ustedes de esta situación. Y del rol de fiscalización. Resulta que había precedentes de problemas y se esperaba que se cogiera a una Cámara de Cuentas que no incurriera en los mismos. El Congreso en sentido general no puede ser exento de responsabilidad de la situación actual, porque no solamente se está en el proceso y la elección de la Cámara de Cuentas, los procedimientos internos de evaluación a veces no permiten, y entendemos deben revisarse, ver otros aspectos más personales y de conducta. Nosotros evaluamos más la parte de currículum y el perfil público, y a veces hay cosas que cuando uno analiza eso no puede ser constatado. Hay conciencia de que eso debería modificarse. Hay que introducir otros aspectos, pero también hay un aspecto muy importante que es la ley. La ley, a nuestro entender, y ya hay una comisión bicameral que tiene 2 años en estudio de la ley 1004, precedente a los conflictos que actualmente se viven, donde hemos identificado varios aspectos y luego de los conflictos hacerse públicos y luego que la comisión pudiera también adentrarse cómo funciona internamente y los procedimientos que utiliza la Cámara de Cuentas, necesita una actualización importante, porque entendemos que hay aspectos de la ley que han contribuido a los conflictos internos, donde no se deja claro una posición de mando, las responsabilidades delimitadas de cada quien, donde a veces hay una especie de que todos son jefes, no hay un orden claro donde a lo largo de los años, y no por esta Cámara de Cuentas y otras, a través de reglamentos se han ampliado sus atribuciones fuera lo que manda la Constitución y la ley, y luego otros reglamentos contradicen reglamentos previos, y ahí hay una normativa interna confusa y contradictoria. Hay también un tema que debería ser tratado, es el tema del procedimiento, cómo se escogen a los miembros. Hasta ahora, para las altas cortes y organismos como estos, lo que hemos estado viendo es que se hacen unos concursos tan abiertos que todo el que le da la gana va y se presenta allí. Y mucha gente honrada, seria y dispuesta no, con condiciones extraordinarias para ocupar cargo público, le coge miedo a eso. De tener que ir como hacer una fila, yo ando buscando empleo, porque no andan buscando empleo. Entonces va un paquete de gente sin condiciones ninguna allí. Lo otro es que pocas veces se han auxiliado de empresas especializadas en reclutamiento humano y en evaluación. No para que ellas tomen la decisión, sino para que evalúen y hagan las recomendaciones más pertinentes. ¿No piensa que deberíamos de pensar en cambiar eso? En la modificación de la ley se están, luego del proceso y la experiencia, delimitando un poco más el perfil.
porque bajo la Constitución y la ley actual, la sombra es muy amplia. Y es como usted dice, personas que a veces, y nosotros que vivimos testigos de la primera mano, no tienen ningún tipo de experiencia, cumplía con los requisitos para ser evaluado. Y la comisión no podía negarse a eso. Y luego de la entrevista fue realmente una pérdida de tiempo. En la ley, ahí que viene el tema en la ley se está perfilando, vamos a decir, los requerimientos un poco más estrictos, más enfocados hacia el área de acción y trabajo de la Cámara de Cuentas, para que personas... Hacer más auditoría, ¿verdad? Exacto, más experiencia más en el área. Poner a una comisión de diputados o de senadores a evaluar uno a uno todos los que vienen es un espectáculo no tan grato, porque debería de existir, y hay en la República Dominicana una experiencia acumulada enormemente, las empresas, las grandes empresas, dime tú que un gerente de una empresa esté recibiendo, o gerente de recursos humanos, a todo el que quiera aspirar a un cargo. Sí. En una sociedad con tanto desempleo. Sí. Entonces, ¿qué es lo que hace? Te contratan empresas especializadas, te evalúan todo esto, hay algunos que se descartan con solo mandar el currículo, puede aspirar todo el que quiera, pero ponme ese currículum ahí, pónmete aquí, y vamos a evaluar los que califican y tienen mayores condiciones. Pero se evalúa de ahí y se rinde un informe, sugiriendo... Hay que ver cómo se puede modificar el proceso, pero... Sí. Como está en el lenguaje que tiene la Constitución y un proceso constitucional, el Congreso debe evaluar los postulantes. Y los requisitos básicos lo establece la Constitución, aunque establece que la ley puede establecer otros. Pero al final es el Congreso que va a evaluar. En la ley se está delimitando un poco el perfil. Rogelio, hablemos un poco más de política. Todo el mundo... Pero escúchame, antes de salir de esto, ¿en qué tiempo ustedes estarían rindiendo ese informe? Yo entiendo que los debates del informe ya iniciarían la próxima semana en la Cámara de Diputados. ¿Está enterado de todas las opiniones que están surgiendo alrededor de eso, incluyendo diputados, senadores, que ayer se pronunciaron? Sí, hemos estado muy pendientes a las opiniones, pero digo, hay muchas opiniones que parten de este desconocimiento y no han todavía visto los descubrimientos, y incluso partidos. Hubieron cosas que se plantearon incluso en la última reunión y la mayoría de partidos que hoy hacen opinión o diputados no participaron. Y incluso fue a propuesta de ellos que la reunión fuera el sábado y no fueron. ¿Eso ¿te estás refiriendo al PLD? Al PR, a la Fuerza del Pueblo. A la Fuerza del Pueblo. La Fuerza del Pueblo. El miembro... No vamos a hacer como partido. El miembro representante de la Fuerza del Pueblo en la comisión sugirió esa fecha y no participó. Ya, es que a la Fuerza del Pueblo parece que... Tiene su propia agenda alrededor de esto. No vamos a decir la fuerza, sino el representante de la fuerza tiene una posición clara desde el inicio sobre el proceso. Okay. Hablando de política entonces ahora, mucha gente ya ha mostrado públicamente sus aspiraciones. ¿Aspira usted a reelegirse también? Estamos trabajando para reelegirnos como diputado en un tercer mandato por la circunscripción número 2 de la provincia de La Vega, que son los municipios de Constanza y Jarabacoa, bajo la misma coalición de partidos que fuimos electos en 2 ocasiones. Usted tiene dos periodos. Este es nuestro segundo periodo. Estamos trabajando. ¿Qué edad tienes? Voy a cumplir 34 un muchacho. Echarte los dientes en el Congreso. Sí. ¿Y qué opina sobre el tema que el Congreso no ha resuelto y que los jóvenes, nosotros teníamos esperanza, mucha gente, de que ustedes los jóvenes iban a encauzar algunos procesos en ese sentido, de eliminar esto de barrilito, de cofrecito, de Día de la Madre, de edad, la bichuela con dulce en Semana Santa? Bueno, hay que dejar claro que en la gestión de Abel Martínez se eliminó el cofrecito. El cofrecito. Se cambió por otra cosa, porque siguen recibiendo. No realmente, los diputados no administran fondos públicos como pasaba y pasa en el Senado de la República. Antes existía un fondo que discrecionalmente los diputados podían administrarlo y liquidarlos luego, como pasa en el Senado de la República. Y tenemos un sistema que debemos ir mejorando, ir transformando. Nosotros somos de opinión y creemos que la política debe cambiar y pasar a propuestas para que los diputados puedan enfocarse en lo que realmente tienen que hacer, que el peso del dinero vaya disminuyendo. Y vemos que es un trabajo, vamos a decir, del sistema entero. La Junta tiene que jugar su rol. Los partidos políticos tienen que jugar su rol. Pero yo me estoy refiriendo al caso específico del Congreso.
además del cofrecito, hay algo que irrita a una parte de la población y es el privilegio que ustedes se han auto-otorgado, no me refiero ahora, viene de mucho, de tener 2 exoneraciones de un vehículo en 4 años, en cada periodo constitucional. Tú que vas para 8, serían 4 exoneraciones en un tiempo. Entonces, uno confiaba en que gente joven, sangre nueva, iba a promover una... Nosotros somos de opinión que ese sistema se revise y en la mayoría de instituciones los legisladores tienen, la mayoría son de diferentes provincias, tienen que desplazarse, ¿verdad? Y la Cámara no Pero no es que no tengan en que desplazarse, porque la Cámara puede tener... De hecho, le pagan un chofer. No, exacto, entonces hay que cambiar el sistema. Yo estoy totalmente de acuerdo, como pasa en la mayoría de instituciones, que se le asigna un vehículo para su uso, un medio de transporte. Entendemos que como está configurado desde el Congreso, puede irritar a las personas y no pasa en otras instituciones y se le asigna un vehículo, se le asigna combustible, y se le asigna chofer, pero como es del Estado no genera ese privilegio que genera la exoneración de impuestos y que en la práctica también se ha convertido... Y se le asigna un vehículo, porque pasa en otras naciones, y usted es joven pero conoce. A nadie se le va a ocurrir que en Estados Unidos, a un ministro, pueda irse para donde le dé la gana, mandar a los hijos, llevar a los hijos a la escuela, a la universidad, en un vehículo estatal. Así es. Es para fines exclusivamente de sus funciones. De sus funciones. Y tiene que dejar el vehículo cuando no lo usa para las funciones públicas. Hay varios proyectos de ley. Aquí no pasa eso, aquí se pueden ir a la playa, se pueden ir de parranda, pueden irse de vacaciones, se van de vacaciones y se van en el vehículo del Estado. Hay varios proyectos de ley que buscan modificar esa parte de las exoneraciones, algunas limitándola a una, otros en sustitución total, que la Cámara le asigne un vehículo. Y no sería esa, no podría ser una prioridad. No, entendemos que hay momentos que el Congreso se enfoca en esa parte, pero luego vienen otros temas que van y se va perdiendo el interés y queda un poco rezagado, pero entendemos que hay algo que hay que cambiar a lo interno de la Cámara, como otras partes también de soporte técnico a los legisladores, del staff, que en otros países que los congresos funcionan, vemos cómo están rodeados de personal técnico y capacitado que le ayuda a cumplir su rol y que en nuestra Cámara... Los bloques tienen asesores. Exacto. Que lo paga pero no la cantidad suficiente, un asesor para 30, 40 diputados, es muy difícil cumplir su rol. Entonces, como en otros congresos, que cada uno tiene su staff, que por lo general es personal técnico, que le puede ayudar a hacer un mejor trabajo, incluso en el Senado pasa así, pero en la Cámara de Diputados no tenemos que mejorar y cambiar algunas cosas para que nuestros legisladores puedan cumplir mejor su rol. Tenemos que pausar, con el permiso suyo. Bien. Y volvemos inmediatamente para seguir conversando con Rogelio Henao, diputado de La Vega. Gracias por continuar en sintonía con Uno más Uno. Continuamos este diálogo ya iniciado en esta entrevista en primer plano con Rogelio Henao, hijo, en este caso diputado al Congreso de la República Dominicana por La Vega, la circunscripción 2 de La Vega específicamente. Hablábamos del tema político, ya habíamos entrado un poco en su propuesta de reelegirse por tercera vez en el caso del Congreso, y yo creo que es un imperativo plantear. Mucha gente señala, y a los hechos también así lo muestran, que el Congreso es muy poco productivo, en sentido general ambas cámaras, para todo lo que se invierte en ello. En términos de valoración, ¿qué le parece a usted? Y si entiende que hay alguna posibilidad de que esto pudiera dinamizarse. Bueno, entendemos que internamente el Congreso necesita algún tipo de reestructuración, también en una futura modificación constitucional. Entendemos que hay que bajar el número de legisladores y también la forma de elección de los mismos. Son 190 ahora. 190. Yo creo que en primera instancia bajándolo a 150 estaría bien el Congreso, y también un doble sistema como pasa en algunos de representación directa, y ampliar un poco la lista nacional,
que por lo general los partidos llevan buenos candidatos que van a aportar en las listas nacionales y son por el cúmulo de votos de la boleta y son realmente muy productivos muchos. Pero esos diputados nacionales, porque no hay senadores nacionales, esa figura se creó para ampliar el abanico de la democracia y garantizar que los partidos pequeños estuvieran representados en el Congreso. Sin embargo, los grandes se quedan con la mayoría de representaciones. En esta ocasión, los diputados nacionales representan minorías. Está Alianza País con Pedro Martínez, sí. Está el Frente Amplio con Juan Dionisio, está también el diputado, el general que salió por el PCR, y Elías Wessing, que también salió, pero él salió en una coalición de un partido mayoritario. Sí, pero con coaliciones que van. Exacto. Y el PLD sacó uno, pero 3 de los 5 salieron. Sí, y gracias a las alianzas, sobre todo. No, dos sin alianza. 2 salieron por grandes alianzas, que fue Pedro Martínez, que llevó una alianza con el PRM en la boleta nacional, pero la encabezaba Alianza País, y el PLD sacó uno. Pero 3 diputados fueron por acumulación de votos, por ir... ¿Qué es lo que debería ocurrir? ¿Qué es lo que debería ocurrir? Exacto. ¿Qué es lo que debería ocurrir? 3 en este caso fueron, que son el general del PCR, Frente Amplio... no, ese no es Wessing. No. Ese no ha hablado nunca ahí. El PCR, que llevó al general... Juan Dionisio el PCR es partido... Cívico Renovador. Cívico Renovador. Llevó boleta solo y acumuló uno. Juan Dionisio de Estudio del Frente Amplio también, y se representó realmente... Ustedes vuelven al aliado, y me refiero a ustedes, Partido Reformista Social Cristiano, vuelven aliado con el PRM. En La Vega le fue bien porque está el papá y el hijo ahí representados. Sí. Eso se repite ahora. Entendemos que sí, ya el partido ha avanzado bastante el proceso de alianzas, ya se hicieron las reservas se hicieron en base a las conversaciones que se han tenido con el Partido Revolucionario Moderno, y el Partido Revolucionario Moderno se reservó todas las plazas, la gran mayoría de las plazas que fueron acordadas, y entendemos que... ¿Cuáles son además de La Vega? Tenemos en La Romana, en Puerto Plata, en diferentes provincias. ¿A diputados? A diputados y a alcaldes. Que actualmente tenemos. Y entendemos que podemos lograr una gran coalición de gobierno junto al presidente Luis Abinader, pero también presentando propuestas propias en muchos municipios, donde tenemos la fortaleza para llevar una opción fortaleza. Diferente. Y hay realmente fortaleza en el Partido Reformista, porque las encuestas lo colocan en un lugar muy lejanos. Por lo general, el método de encuesta no valora en su justa medida al Partido Reformista, y lo podemos ver en los pasados procesos electorales. Por ejemplo, en el 2016 las encuestas daban un 3, un 4%, y en promedio sacamos un 11, un 12% llevando candidaturas. Ahora el Partido Reformista... En el pasado proceso, que fue un proceso traumático, y nosotros, a no entender, de un error político, marcábamos un 1 y el promedio real fue un 4 y pico. Pero ahora estamos trabajando para superar y crecer el pasado resultado electoral, y se está haciendo en base a proyectos en los municipios, para las diputaciones y senadurías, y también en nuestro sistema electoral dominicano, que donde está el pluripartidismo, que se forman grandes coaliciones, también no somos ajenos a ese proceso, y estamos trabajando. ¿A usted le favoreció la alianza? Porque en donde le encabezaban, el caso de La Vega, le sumaban los votos, que no eran necesariamente... el porcentaje que se da es los votos marcados rojos. O sea, sí, pero si tú tienes la candidatura que encabeza la boleta, claro, es roja, claro, va a tener muchos votos rojos, aunque no sean, porque la gente va a votar por ese candidato, que no es lo mismo con el caso de la boleta. Bueno, hay que dejarle suerte al Partido Reformista ahí, pero el PRD y el Partido Reformista, que están considerados como partidos mayoritarios, ahora aparecen por debajo de otros que están calificados como partidos minoritarios. Sí. En las encuestas, por lo menos en las encuestas, que es el único parámetro que tenemos.
Entendemos que en los resultados el partido va a consolidarse, va a mejorar el resultado electoral del pasado proceso y va a enfocarse en crecer y plantear. ¿Y qué va a pasar con el liderazgo del Partido Reformista, con Antún Valle, que participa poco en la palestra, en la vida política nacional? Ahora mismo lo vemos. No, el presidente del partido se encuentra trabajando a lo interno, en la carpintería electoral, con las comisiones de la provincia, y juega un rol activo en nuestro partido. Él es el que encabeza las negociaciones frente a los otros. Es el coordinador, es el presidente del partido y coordinador de la comisión de alianzas también. Rogelio, uno como parte de la sociedad, en mi caso también, como joven activista social y político y como periodista en ejercicio, siempre tiene la idea de que la gente joven tiene la capacidad de renovar los espacios, de reactivarlos, de meterle fuerza nueva. Sin embargo, a pesar del avance que hubo en el establecimiento de una cuota del 10% de la participación juvenil de los partidos políticos, que hay que decirlo, es el resultado de una amplia articulación entre los jóvenes de los partidos políticos que se pusieron de acuerdo para echar ese pleito. Sin embargo, el desempeño de la participación de muchos de estos jóvenes dista mucho, por ejemplo, del sentir y de la realidad de los jóvenes de la sociedad dominicana. Bueno, hay que analizar también el contexto de qué representan, y a veces la cuota funcionó. En el pasado proceso electoral eran 6 jóvenes electos, no había cuota. Ahora aumentó a más de 20 legisladores menores de 35 años de edad al momento de ser electos, y de diferentes fuerzas políticas, y entró sangre nueva al Congreso, y esa sangre nueva, esa energía nueva se sintió en las comisiones y eso. Pero también hay que ver que representan provincias que tienen ese pensamiento, y al final a veces nos concentramos un poco en lo que pasa en la ciudad y nuestro contexto, y no vemos qué realmente, de dónde vienen y qué representan, y si están respondiendo a su electorado y a lo que piensa su electorado, y eso pasa mucho. Entonces, hay 35, 35 jóvenes. No, al momento de la elección hubieron más de 20, 22 menores de 35. Menores de 35 años de edad, que es lo que establece la ley de juventud. Pero José Horacio y Rogelio Henao son los únicos que se conocen, que actúan, que... Bueno, Omar Fernández. Hay varios jóvenes que son muy también activos, tal vez no en medios de comunicación, pero a lo interno del Congreso sí participan. Hay sangre nueva. Y los medios de comunicación le sacan los pies. No, porque su foco está en sus provincias, y a veces los temas no son tan... relevantes. No son nacionales, sino enfocados más en ejercicio social y trabajo interno de comisiones, pero hay grandes jóvenes de todos los partidos políticos. Bueno, el relevo está avanzando. Está avanzando. Bueno, gracias Rogelio Henao por esta importante participación en las noticias que nos ha dado. Y gracias a ustedes, amigos y amigos televidentes, porque se terminó el programa. La invitación queda abierta, porque mañana estaremos aquí de nuevo con ustedes en otra entrega de su telediario 1+1. Hasta entonces. Buena jornada.